Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. Saludos a toda la comunidad, mi nombre es Lorena Buenaventura. Amigos del camino y gente del público, espero que Inframundo pueda contar mi historia. Me gusta mucho descargar los episodios y escucharlos mientras viajo, así que es para mí una ilusión compartirlos con ustedes. Como chofer de tráiler, he vivido muchas experiencias inusuales y a veces aterradoras en la carretera. Pero nunca olvidaré aquella noche en la que me encontré con el diablo en un solitario bar de carretera. En ese viaje en específico había tomado varias horas en llegar a mi destino, pero como tenía prisa en regresar, porque se acercaba el nacimiento de uno de mis sobrinos, me la jugué y en lugar de quedarme a descansar, me fui manejando de noche para llegar a más tardar a la mañana siguiente con mi hermano y mi cuñada. Después de horas de conducir en la oscuridad, buscaba un lugar para descansar y tomar algo caliente que me permitiera seguir manejando el tramo que me faltaba. Ya iba como a mitad del camino, así que no pensé tener tantos problemas. Vi un letrero desgastado que anunciaba un bar en la siguiente salida, así que decidí parar allí. Al llegar al lugar, noté que el ambiente era extrañamente tranquilo y opresivo. La música sonaba en un volumen bajo y apenas había clientes en el lugar. Eso era bastante extraño para una cachimba, como le decimos a los bares de camioneros. De hecho, la carretera estaba lo suficientemente concurrida como para que el local estuviese a reventar de camioneros y demás conductores. Pero como no tenía idea de lo que pasaría luego, simplemente agradecí mi buena suerte. Me senté en la barra y pedí una taza de café. El barman, un hombre de aspecto sombrío con ojos penetrantes, me sirvió sin decir una palabra. Miré a mi alrededor y noté que la decoración era algo rara, se veía siniestra, con cuadros oscuros y símbolos inexplicables colgando de las paredes. Fue entonces cuando noté a un hombre sentado solo en una esquina, con una sonrisa retorcida en su rostro. Lo que les contaré quizás sea algo difícil de creer, pero cuando el diablo se manifiesta, lo hace de maneras muy extrañas. Lo hace para ganar almas y ponernos a prueba, de una forma que posiblemente algunos pierdan la razón, su vida y alma. Su presencia era imponente y sentí un escalofrío recorrer mi ser entero. Pero había algo que me atraía a la vez, en la forma de inquietantes músculos apretados que se notaban en su ropa ajustada. Por esos tiempos estaba soltera, así que, cuando me señaló con una mano y me indicó que fuera en su dirección, no lo pensé demasiado. Después de todo, si no me interesaba no pasaba de que pidiera la comida para llevar y me fuera a casa sin ningún contratiempo extra. Al acercarme, noté que sus ojos eran de un color rojo intenso y su aspecto era demasiado perfecto para ser humano. Tenía la mandíbula cincelada con presteza, la barba cerrada, el cabello rizado caía sobre los hombros, de un tono castaño oscuro, casi negro. Los labios gruesos prometían placeres sin final, así como los brazos musculosos que se notaban bajo una chamarra de cuero que tenía colocada pese al calor infernal que estaba haciendo. El hombre comenzó a hablarme con una voz suave pero penetrante, llena de una sabiduría amenazadora. Mencionó cosas sobre mis deseos más profundos y secretos, cosas que solo yo conocía. No le había dicho una palabra, y él ya se encontraba adivinando mis fibras más ocultas. Me sentí atrapada en su mirada hipnótica mientras me hablaba de un trato que podía hacer para cumplir mis más oscuros anhelos. Su voz me estaba hipnotizando. Era como escuchar hablar a un ángel.
Me estaba seduciendo sin tocarme un cabello, y solamente podía seguir su conversación asintiendo como una tonta, como una persona que no tenía nada que hacer en ese discurso tan elevado que apenas si lo comprendía. Pero algo en mi interior me alertó de que no debía aceptar. Una sensación de peligro y advertencia llenaba el aire. Sabía que estaba tratando con algo más allá de la comprensión humana. Claro, era una vocecilla pequeña que podía callar fácilmente con apenas ver el semblante hermoso de esa persona. El hombre continuó su seductora charla, prometiéndome riquezas y poder, pero finalmente la voz se hizo un grito y me permitió reaccionar. Le dije que todo eso me lo había prometido mucha gente antes, pero que no daría nada sin que hubiera un buen trato de por medio. Entonces el hombre sonrió con malicia y me dijo que le gustaban los juegos y que, si estaba dispuesta, me daría todo lo que quisiera y más, solamente ganándole en una carrera por la autopista. Le respondí que yo tenía un tráiler sin carga, a lo que él me contestó que era perfecto. Después de todo, tenía un vehículo muy similar. Lo tomé un tanto a broma, pese a las ocurrencias anteriores. Sentía que no tenía nada de qué preocuparme. Después de todo, podría ser solamente un hombre guapo, con lentes de contacto y delirio de grandeza. Salimos del bar y no lo vi más, así que supuse que ese era el fin de nuestra conversación. Me resigné a otro encuentro que acababa en nada, así que me subí de vuelta al tráiler, sin ganas de regresar a un ambiente donde quizá me iban a ver como el bicho raro luego de que traté de ligar y terminó en nada. Seguí conduciendo y cuando llegué a un tramo de la carretera desolado, repentinamente apareció frente a mí una figura oscura. A medida que me acercaba, pude ver que era la persona del bar, solamente que ahora lo veía con cuernos enormes. Entonces me convencí de que era el mismísimo diablo esperándome, con una sonrisa desafiante en su rostro. Sin dudarlo, el diablo insistió en el desafío que me había hecho antes. Si le jugaba una carrera a muerte por la carretera, podría ganar mucho más de lo que imaginaba. Si ganaba, él me concedería un deseo, pero si perdía, mi alma sería suya para siempre. Sentí que el cuero se me enchinaba por completo, pero una chispa de valentía y determinación ardió en mi interior. Acepté el desafío sin pensarlo 2 veces. Después de todo, estaba convencida de que le iba a ganar ese reto por completo. El diablo subió a un imponente tráiler negro y yo me preparé en mi propia máquina de velocidad. La carretera se extendía ante nosotros, iluminada solo por la luz de la luna y los faros de nuestros vehículos. El aire se llenó de tensión y el viento se sentía ominosamente a nuestro alrededor. Los motores rugían como tigres a punto de lanzarse uno contra el otro. Pude ver que ambos camiones tenían un peso similar, así que no me preocupaba que fuera a hacerme trampa por ese lado. Se suponía que debíamos arrancar a las 3 de la mañana. El reloj de mi pantalla dio la hora y por alguna razón escuché campanadas de fondo, como si se tratara de una iglesia cercana. Ambos tráileres se alinearon en la carretera desierta, listos para la competencia. El aire estaba cargado de electricidad y una sensación de peligro se apoderó del ambiente. Con un rugido ensordecedor, los motores de ambos vehículos cobraron vida y comenzamos a acelerar. Cuando el reloj marcó la hora acordada, arrancamos a toda velocidad. El diablo manejaba con una habilidad diabólica, desafiando las leyes de la física. Sin embargo, yo estaba decidida a superarlo. Aceleré mi tráiler al límite.
tomando curvas peligrosas y esquivando obstáculos que el ente me lanzaba al camino con destreza. Ni yo me creía que pudiera tener esa habilidad con un vehículo que pesaba varias toneladas sin carga, pero pensé que pronto podría lograr acabar con esa loca carrera sin más problemas bajo la manga. La carrera era intensa y cada segundo se sentía como una eternidad. Ambos vehículos alcanzaban velocidades vertiginosas, mientras el diablo intentaba distraerme con su risa macabra y sus artimañas lanzando fuegos aquí y allá. Pero yo me mantuve enfocada en el camino, decidida a no dejarme intimidar por su presencia sobrenatural. La carretera se convirtió en un torbellino de velocidad y caos. El diablo no dejaba de acelerar, al grado en que se encendieron sus neumáticos, lanzando humo y flamas. Eso me asustó por lo que implicaba, que los míos pronto harían lo mismo. Era como si el mismo fuego del infierno ardiera bajo sus ruedas. Sin embargo, yo no estaba dispuesta a rendirme. Aplicaba toda mi experiencia como conductora y empujaba mi tráiler al límite. Mi objetivo era vencer al diablo y demostrarle que los seres humanos también éramos capaces de enfrentar los desafíos más oscuros. La máquina se iba quejando de a poco, pero sabía que podría aguantar un tanto más, que los neumáticos estaban casi nuevos y que no traía carga en la caja. Así que lo que normalmente hacía mi máquina era mucho más riesgoso que esa simple carrera por el camino. La contienda continuó a través de carreteras retorcidas y angostas, mientras esquivábamos derrumbes ocasionados por lluvias anteriores, rocas que no debían estar ahí, movimientos en la carretera que parecían querer hacerme perder el control por completo. El diablo me lanzaba miradas desafiantes, y su risa siniestra resonaba en mis oídos. Pero me mantuve concentrada en el objetivo de cruzar la línea de meta antes que él. Lo veía a unos kilómetros de distancia. No lo distinguía correctamente, pero parecía ser una especie de arco cubierto en flamas con algunas personas. Demonios había de suponer, parados a los laterales, esperando que el resultado se diera de una manera o de otra. La competencia se volvió cada vez más frenética y caótica. Monstruosas sombras parecían surgir de la oscuridad, tratando de desviarnos y hacernos perder el rumbo. Ese ser estaba usando todo tipo de artimañas para hacerme desistir y perder. Pero me mantuve firme, con los ojos fijos en el camino y el corazón lleno de determinación. La voz del demonio trataba de distraerme, diciendo que no podría ganarle, que era un esfuerzo inútil, y era mejor que de una vez me diera por vencida, que dejara atrás todos esos intentos por hacer algo de mi reto, que era una tonta, y palabras más fuertes por haber querido retar al ángel caído, al señor de las sombras y los engaños. Pese a que estaba metiéndose en mi cabeza poco a poco, no podría negarlo. Pensé que pronto llegaría al final y que sin importar lo que pasara, lo mejor que podía hacer era dar todo de mí. Después de eso, la oferta de darme un deseo era demasiado tentadora como para pasarla de largo. Llegamos a la recta final en medio de una humareda de llantas y los motores sacando vapor, a punto de explotar por la forma en que los habíamos forzado. El diablo y yo estábamos codo a codo, luchando por el primer puesto. Cada centímetro que avanzábamos se convertía en una batalla intensa y despiadada en la que unos segundos de diferencia podrían significar mi muerte y la pérdida de mi alma o todo lo que deseara en la tierra sin tener que pagarle nada a cambio, sin tener que temer otra vez por una tentación como esa. A medida que avanzábamos, el diablo comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su vehículo se tambaleaba y perdía velocidad, mientras el mío se mantenía firme y constante.
Podía sentir la victoria acercándose, pero no podía permitirme bajar la guardia. Con un último esfuerzo, mi tráiler cruzó la línea de meta unos segundos antes que el del diablo. Los entes diabólicos que custodiaban la meta, con forma de mujeres voluptuosas y hombres de cuerpos perfectos, todos totalmente desnudos, se quedaron mudos al ver el resultado del encuentro y simplemente se esfumaron en el aire. Supongo que incluso ellos tenían miedo de lo que estaba a punto de llevarse a cabo. Una oleada de triunfo y alivio me invadió mientras veía cómo su tráiler se desvanecía en la oscuridad. Había ganado la carrera, había superado al mismísimo diablo. Sin embargo, no podía evitar sentir una sensación de inquietud en mi interior. Sabía que el diablo no aceptaría la derrota tan fácilmente. Pensamientos oscuros llenaron mi cabeza, recordándome que podría venir en busca de venganza en cualquier momento. El diablo, derrotado y enfurecido, se vio obligado a cumplir su promesa. En ese momento el rostro, que antes era hermoso, ahora se encontraba transformado en una máscara de ira, en un ente de rasgos tan retorcidos que dudaba que le hubiera causado deseo a alguien en la existencia. Me detuve y bajé del tráiler, mirando directamente a los ojos del ser infernal. Me dijo con una voz llena de resentimiento, con un tono oxidado, salido de las cuevas más profundas del inframundo mismo que le había ganado, que podía pedir mi deseo, pese a que sus palabras no escondían amenaza alguna. No pude evitar sentir que estaba jugando con fuego y que lo pagaría caro si no me las ingeniaba para desear alguna cosa que no tuviera consecuencias. Tomé una profunda respiración, sintiendo la emoción y el peso de mi victoria, y luego con voz firme expresé mi deseo de liberar mi alma y la de todos aquellos que habían caído en manos del diablo. Quería que encontraran paz y redención. No había manera en que eso pudiera regresar a morderme los pies. Pensé en pedirle mucho dinero, vida eterna, cualquier otra cosa que me trajera riquezas inimaginables. Pero finalmente recordé que todos esos deseos realizados por mucha gente antes que yo y que ahora eran parte de leyendas que la gente contaba en la oscuridad de la noche, no eran más que formas retorcidas en las que el maligno podría vengarse del ingenio humano que había derrotado a un ser que se creía divino, que de hecho su propio final se lo trajo querer ser como Dios y no lograrlo. El diablo gruñó y me fulminó con la mirada, pero no pudo hacer nada para evitar cumplir mi deseo. Para los seres sobrenaturales, una promesa es una promesa. Sin importar qué suceda, se debe cumplir, o uno tendrá que enfrentar las consecuencias del trato de una vez y sin ninguna mediación entre una cosa y otra. El demonio movió sus cuernos como vaca enfurecida. Brilló por unos segundos, emitiendo el calor del sol mismo para después, lentamente, desvanecerse en la oscuridad de la noche, dejándome sola con la sensación de triunfo y un nuevo sentido de propósito. Después de haber ganado la carrera contra el diablo y haber obtenido el derecho a un deseo, pensé que finalmente había logrado burlar su influencia maligna. Sin embargo, pronto descubrí que el diablo no se daría por vencido tan fácilmente. Una noche, mientras me encontraba en casa, escuché un ruido funesto que venía del exterior. Al acercarme a la ventana, vi al diablo de pie, con su ya conocida sonrisa retorcida en su rostro, la misma que tanto en su forma humana como en la demoníaca que se presentaba en ese momento tenía y por la que ahora lo podría reconocer en cualquier disfraz. Su presencia me llenó de temor y angustia, y supe que no había escapado completamente de su influencia.
El ser se acercó a mí y comenzó a recordarme el deseo que había concedido. Había algo que había deseado con fervor, algo que me parecía inalcanzable en ese momento. El diablo, astutamente, me recordó que había una cláusula oculta en el deseo, una trampa que yo no había percibido. Poco a poco, las piezas se unieron en mi mente, y me di cuenta de que el deseo que había formulado tenía un precio terrible. Había caído en la trampa de ese ser, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Dijo que como yo había pedido algo que alteraba el pago de las personas que habían perdido la carrera, no podría dejarme ir en paz tan fácilmente. Tendría que pagar las consecuencias por meterme en asuntos que no me importaban. Si tan solo hubiera pedido algo estúpido como riquezas infinitas, él no habría tenido problema alguno en nada de lo sucedido. El diablo comenzó a ejercer su influencia sobre mí, distorsionando mi realidad y llenando mi vida de sufrimiento. Mis seres queridos empezaron a desaparecer uno a uno, y cada día me encontraba más aislada y atrapada en una oscuridad abrumadora. Intenté luchar contra su poder, pero él era astuto y se burlaba de mis intentos desesperados. No por nada le decían el adversario. Me atormentaba con visiones aterradoras y pesadillas que parecían reales. Mi salud mental y física se deterioraban rápidamente bajo su influencia, y me sentía cada vez más desesperada. Comprendí que debía encontrar una forma de romper el trato con el diablo. Comencé a investigar sobre pactos y rituales que pudieran revertir la situación. Mi vida se convirtió en una carrera contra el tiempo, mientras buscaba una solución que pudiera liberarme de esta pesadilla. Finalmente, después de semanas de búsqueda frenética, encontré un antiguo libro de hechizos que prometía romper pactos infernales. Con manos temblorosas y un corazón lleno de esperanza, realicé el ritual en un último intento desesperado por liberarme de las consecuencias de mis actos imprudentes. El ritual fue intenso y lleno de peligros. Había que llegar a una montaña para luego ahí sacrificar mi sangre casi al punto de la muerte. Según decía ese texto, era una manera de pagar por mis pecados y romper por completo con la promesa hecha entre nosotros dos, si es que sobrevivía. Pero finalmente, en medio de una oscuridad opresiva, sentí una fuerza misteriosa quebrantar el control del diablo sobre mí. Pude ver su forma retorciéndose de rabia mientras su influencia se desvanecía lentamente. Desde aquel día, he vivido con el temor constante de que el diablo pueda regresar y reclamar lo que cree que es suyo. Me he vuelto más cautelosa y desconfiada, sabiendo que el mal siempre está acechando en las sombras. Aunque logré liberarme de su control, las secuelas de aquel encuentro permanecen en mí. Ahora más que nunca valoro la luz y la bondad en mi vida, y estoy dispuesta a luchar contra las fuerzas oscuras que intentan dominar el mundo, esas que ahora tengo por seguro que sí existen. Caí en el juego del diablo, y lo que me resta de vida, haré todo lo posible por recuperarla nuevamente. Buenas noches, inframundo. Quisiera contarles una historia que me pasó hace unos 10 años, cuando aún era camionero, ya que por ese tiempo viví muchas experiencias paranormales, de las cuales algunas me hicieron sentir un terror profundo a la oscuridad. Hoy en día soy operador, pero de la radio que coordina a los compañeros. Ya tengo mis buenos 60 años, y este relato me está ayudando a escribirlo. Mi hija, saludos especiales a Martita y su mamá, que se llama igual. Pues bueno, por esos días llevaba una carga,
Me parece que eran muebles de Toluca a Manzanillo. Así que paré un rato en Guadalajara para comer algo ligero y continuar con el camino. Hacía mucho calor y creo que era mayo, ya que tuve la oportunidad de comprar una fruta que me gusta mucho y solo se da por allá en esas fechas. Se llaman pitayas, que son como las tunas, unas frutas de un cactus, pero mucho más suaves de textura y con un sabor único. Las había comprado en un mercado de la localidad, y como ese tipo de alimento se debe comer inmediatamente, pues estacioné el tráiler y fui a sentarme en un parque. Cuando hice mi compra, era por la tarde, pero ya la luz del sol se había ido por completo. Al menos así tendría un poco de calma, y el clima estaría fresco cuando partiera de nuevo con rumbo a mi destino final. Me senté en unas bancas solitarias de un pequeño parque que se notaba que no estaba muy cuidado, ya que tenía las plantas muy crecidas. Mientras disfrutaba de mi comida, noté que algo se movía entre los arbustos cercanos. Pensé que tal vez era un animal, pero cuando me acerqué para ver de qué se trataba, vi algo que me heló la sangre. Era una criatura extraña, de aspecto casi humanoide, con piel gris y ojos grandes y negros. Lo había confundido de principio con un perro porque caminaba en 4 puntos, pero me di cuenta inmediatamente de mi error. Tenía una boca horrible por la cantidad de colmillos que guardaba. Al principio pensé que iba a tratar de comerme, morderme, atacarme en general. Parecía tener garras bastante listas como para poder hacerlo si lo deseaba. Pero al parecer, lo que lo hacía sentirse atraído era la fruta que tenía en las manos. Saltó de forma tan rápida que ni alcancé a reaccionar. Alargó las manos en forma de garras y me arrebató la pequeña pelota morada que me estaba comiendo. Enseguida, con un retroceso rápido, se fue directo por el resto de los alimentos. Era como si solo estuviera concentrado en eso. Quedé paralizado por el miedo mientras la criatura se alejaba con mi comida, corriendo a toda velocidad en sus 4 patas. Pude verle la espalda. Incluso el resto de las piernas parecía que eran completamente humana, pero a la vez no del todo, como si se tratara de una especie de dibujo mal realizado de un ser humano. Corrió a la oscuridad de las calles de la ciudad. Curiosamente, por esos momentos, no había nadie a mi alrededor como para poder preguntar si ellos habían observado lo mismo, si ese ser no era producto de mi imaginación. No podía creer lo que acababa de suceder, y pasé horas tratando de encontrar una explicación razonable para lo que acababa de presenciar, hasta que finalmente reaccioné por la llamada de uno de los compas a mi celular. Me estaba preguntando si todo estaba bien porque estaba retrasado con la entrega. Fue tal la impresión que incluso se me olvidó por qué me encontraba en ese sitio trabajando. Era como si todo hubiera dejado de tener sentido de pronto. Desde entonces, nunca he vuelto a parar en ese lugar, ni siquiera para hacer una pausa rápida en mi camino. Tengo que pasar seguido por la ciudad, así que es una desgracia que tenga que aguantarme el hambre o las ganas de hacer cosas solamente por el miedo resultante de lo que me pasó. Todavía tengo pesadillas con la criatura que me robó la fruta, pese a que era una de mis cosas favoritas en la vida. Ahora si la veo, me dan unas náuseas terribles, tanto que apenas puedo mantenerme en pie. Y me pregunto si fue un encuentro con una entidad sobrenatural que simplemente pasaba por allí en el momento equivocado. He buscado en internet registros sobre ese ente, pero solamente me he encontrado con que nadie más ha visto algo similar.
A veces me pregunto si eso es porque realmente nadie lo ha visto, o porque simplemente corrí con suerte de haber tenido algo de comida en el momento del ataque. No sé si ese ser hubiera reaccionado diferente de encontrarme a solas con él, o si todos los acuchillados misteriosos, esos casos en que pareciera que nadie le roba nada a las personas, son resultado de ese ente haciendo de las suyas. Buenas noches, amigos de Inframundo. Quiero contarles un relato, ojalá les guste y lo puedan publicar. Hace algunos años fui trailero. En esa labor tuve una experiencia que nunca olvidaré. Me encontraba conduciendo por el famoso kilómetro 31, esa carretera que todo mundo dice que está embrujada en medio de la noche, cuando de repente vi una figura extraña que se encontraba en medio del camino. Había escuchado que sucedían muchas cosas por ese rumbo, pero por desgracia mi jefe, que era también mi papá, tenía un trabajo urgente y pues no encontró a nadie más que a su propio hijo para mandarlo por las cosas. Tenía un miedo terrible a pasar por ese horrible lugar, así que hasta apagué la radio con tal de que no me tomara nada por sorpresa. Por supuesto, parece que, cuando estás previniendo más las cosas, es el momento en que como que las invocas o no sé qué demonios pasa que las atraes. La figura era alta y delgada, y estaba completamente cubierta por una capucha negra que la hacía parecer una especie de monje oscuro. No podía ver su rostro, pero podía sentir que estaba observándome. Traté de girar el volante para evitar que ese ser me quedara debajo de la defensa del tráiler, pero el ente me seguía los pasos. Era como si estuviera adivinando todo lo que quería hacer a cada momento que cambiaba de idea. Finalmente, ya estaba tan cerca de ese ser que instintivamente frené el camión para evitar chocar con la figura. Creo que en cualquier otro momento, y reflexionando sobre lo que pasó después, quizá hubiera sido mejor atropellarla. Pero finalmente no tenía la sangre fría para hacer ese tipo de cosas. Cuando me detuve, el ser desapareció. Me quedé allí, parado en medio de la carretera, tratando de entender lo que había pasado. Tenía la boca seca y estaba desorientado, así que me tomé unos minutos para poder reponerme de todo lo que había pasado. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, o el cansancio que me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía ahí. Después de un momento, decidí continuar conduciendo, pero no pude sacar la imagen del monje o lo que fuera de mi cabeza. Mi ser entero se estremecía ante la sensación de encontrarme de nueva cuenta con lo que fuera ese sujeto. Durante el resto del viaje, sentí que algo me seguía, como si la figura estuviera persiguiéndome. En una de las paradas que hice para abastecerme de algo que tomar y para ir al baño, me di cuenta de que ese ser estaba a mi espalda. Estaba esperando para atacarme, a que me distrajera por completo para poder tomarme por sorpresa. Así que simplemente me dediqué a hacer mis asuntos lo más rápido posible para luego apresurarme a llegar a Puebla. Incluso cuando llegué a mi destino y me detuve para descansar, todavía podía sentir su presencia, de forma que aproveché que en la ciudad tenían montones de iglesias. Pasé por varias antes de entregar mi pedido, pero como era de esperarse, ninguna se encontraba abierta a esas horas. Estaba desesperado porque ahora no solamente sentía al ente, sino que lo podía ver sentado detrás de mí en la cabina, en el sitio donde normalmente dormía. Ahora podía ver sus rasgos horrendos. Tenía los ojos de un gris putrefacto, como si se tratara de un muerto que hubiera estado en ese estado por demasiado tiempo.
La cara la tenía llena de agujeros, de los cuales supuraba una baba amarilla horrenda. Además de que al observarlo de cerca, me pude dar cuenta de que se le movían cosas debajo de la piel, como si fueran montones de gusanos retorciéndose en todas direcciones, pululando debajo de la piel. No tenía nariz, al menos no la que tenemos todos, sino solamente un par de agujeros oscuros. La boca la llevaba abierta, como si hubiera echado la cabeza atrás y la abriera por la misma relajación que trae la calma de la muerte. La capucha era muy vieja. No quería ni imaginar el resto del cuerpo. Llegó el momento en el que no sé si era así o fue solamente por mi psicosis, pero sentí que la temperatura de mi cabina bajó mucho, además de que había un tufo extraño a mi alrededor, ese olor que deja algo muerto que, aunque ya no apesta de forma tan fehaciente, sigue ahí, como dando señales de que hay una presencia en ese punto. Fue tal mi desesperación que simplemente bajé a un convento y comencé a tocar la puerta. Me abrió una monja bastante enojada por medio de una puertita. Sin mediar mucha palabra, le expliqué todo lo que me estaba pasando, a lo que ella inmediatamente me dejó entrar después de echar una mirada a la cabina. Supongo que vio lo mismo que me había llevado ahí. Una vez dentro, me dio un té para calmarme y luego me puso sobre el cuello un rosario de los que ellas hacían. Las esferas eran pequeñas y fragantes. Me dijo que eran de pétalos de rosa, bendecidos y especiales porque recordaban a la Virgen de Guadalupe y su poder sobre los demonios. Me aseguró que con eso estaría a salvo. Insistí en pagarle, pero ella no quiso pedirme nada a cambio. Así que me mandó de vuelta a la cabina. Al principio no tenía ganas de entrar, pero luego noté que no había nada por ahí, de manera que simplemente me subí, entregué mis cosas, y al darme cuenta de que ya no estaba la presencia, me sentí más tranquilo y pude terminar con todo. Nunca he vuelto a experimentar algo así, pero todavía me pregunto si lo que vi esa noche fue una aparición sobrenatural, o simplemente mi imaginación jugándome una mala pasada. De cualquier manera, esa experiencia me hizo sentir incómodo en la carretera durante mucho tiempo después de ese día. Hace unos años, cuando fui trailero, tuve una experiencia sobrenatural que hasta el día de hoy me persigue. Lo hace porque no la puedo explicar del todo. Es algo que no creía que pudiera pasarme, pero estoy seguro de que lo viví y fue cierto. Era una noche oscura y lluviosa, y me encontraba manejando por una carretera solitaria en medio de la sierra. Fue en Durango. Estaba lleno de árboles, lo que me hacía sentir hasta cierto punto bastante bien. El aire olía mucho a pino y hojas frescas, lo que me daba una sensación muy agradable. Sin embargo, unos kilómetros luego de encontrarme transitando por ahí, comencé a sentir la presencia de algo que no era humano, algo que estaba vigilando mi camión y a mí. No podía ver nada en la oscuridad, pero sentía que algunos seres estaban afuera. Recuerdo bien que en ese viaje llevaba una carga de fruta, así que pensé que quizá serían algunos murciélagos o algo pequeño volando a mi alrededor, atraídos por el aroma de los mangos que llevaba en cajas. De repente, escuché un fuerte golpe en el costado del camión, seguido de una serie de arañazos y rasguños que parecían venir de todas partes. Podía escuchar gruñidos y aullidos, y sentía que las criaturas salvajes estaban tratando de entrar en el camión. En ese instante supe que no eran seres inofensivos, que no se trataba de ninguna cosa que hubiera enfrentado antes. Traté de acelerar y alejarme lo más rápido posible, pero las criaturas seguían atacando.
Podía sentir sus garras rasgando la pintura del camión y sus dientes afilados mordiendo los neumáticos. Estaba en el terror total buscando por todos los puntos la referencia de los cuerpos de esos seres. Pero como no había muchas luces en ese tramo, no los podía identificar correctamente. Parecían tener forma de monos. Su pelaje era oscuro y su pequeño tamaño no tenía sentido con el daño que estaban causando. Además de que la velocidad con la que se movían hacía difícil saber desde qué punto me iban a atacar. De pronto comencé a escuchar sus chillidos contentos porque habían logrado algo y me di cuenta de que finalmente habían hecho un pequeño agujero en la caja de las frutas. Hasta la cabina me llegó el olor de los mangos recién cortados y fue cuando dije, esto ya valió. Esas cosas se comenzaron a encimar unos con otros y vi por el espejo retrovisor cómo sacaban montones de fruta. Ahí me di cuenta de que realmente se trataba de algo parecido a monos, pero con pequeños cuerpos mucho más resistentes que los de un animal de ese tipo normal. Sus garritas perforaban el metal con algo de esfuerzo, pero no era normal que lo hicieran. Sus ojos brillaban con la luz de los faros. Lo hacían en un tono rojo horrible, como si fueran dos carbones encendidos que palpitaban en sus cráneos. Estaba por desmayarme al pensar en todo lo que podría pasar, cuando me di cuenta de que afortunadamente, cuando los seres tomaban 1 o 2 mangos, luego saltaban a la oscuridad de los árboles y ya no volvían. Seguí acelerando la marcha todo lo que pude para sacármelos de encima, y finalmente, después de unos minutos de horror y desesperación, las criaturas se detuvieron. Pude respirar un poco más fácilmente mientras aceleraba por la carretera y salía del bosque. Una vez que llegué a hacer la entrega, nos dimos cuenta del tamaño de los daños. La caja quedó con un hoyo que parecía que lo habían mordido a pedazos. Las primeras cajas de ese lado estaban vacías, y los pocos mangos que se cayeron al interior, luego de la refriega de esos seres, estaban cortados de tal manera que parecía que lo habían hecho con navajas. Al contemplar esa escena, todo mi cuerpo estaba temblando por el coraje y también de miedo. Pero creo que me alegre de haber salido con vida, y que esas cosas solo querían mi carga y nada más. Esta fue mi experiencia. Gracias por compartirla con tus suscriptores. La noche había caído sobre el bosque cuando Michalán y yo decidimos hacer una pausa en nuestro largo viaje. Estábamos cansados y hambrientos, así que paramos en un área apartada para comer algo y descansar un poco. Mientras él se dirigía al baño, me quedé junto al fuego del puesto. Era una cachimba muy rudimentaria, para calentar la comida y esperar su regreso. El tiempo pasaba y Michalán no regresaba. Es cierto que habíamos pasado un buen rato sin parar, pero nunca el muchacho me había dado problemas. Así que comencé a sentir una creciente preocupación. Pero pensé que tal vez había tenido algún problema o se había extraviado en la oscuridad. Con mi linterna en mano, me aventuré en la noche en busca de él. Lo llamé por su nombre varias veces, pero no obtuve respuesta. Las personas del puesto parecían poco interesadas en el tema, como si fuera la cosa más común del mundo, lo que me ofendió bastante e hizo que pensara en reportarlos en cuanto encontrara a mi acompañante. Salí a buscarlo y me adentré al bosque que parecía cerrarse a mi alrededor, y la sensación de estar siendo observado aumentaba con cada paso que daba. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras seguía adelante, cada vez más ansioso por encontrar a mi compañero. Después de varios minutos de búsqueda ansiosa, encontré algo que me dejó perplejo y aterrado. En el suelo,
justo donde dirigían las marcas de sus botas, y había un charco de orina. Había unas huellas extrañas. Eran huellas triangulares, grandes y profundas, como si fueran dejadas por unas garras gigantes. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica para esas huellas, pero no podía evitar pensar en la imagen de un lagarto gigante, lo cual me puso muy nervioso. Decidí volver al camión y llamar a las autoridades para reportar la desaparición de mi chalán, ya que pese a mis intentos de que les importara a los vendedores, ellos solamente decían que se trataba de algo común por esa zona, que los hombres lagartos hacían a cada rato, y por eso la gente tenía que tener cuidado al caminar lejos de la carretera. Una vez que llegaron las autoridades, les expliqué sobre las extrañas huellas que había encontrado, pero no parecieron tomar en serio mis sospechas de un lagarto gigante, como me dijeron esas gentes. Aparte porque yo mismo vi esas huellas. Pensaron que tal vez mi chalán se había perdido o había decidido seguir su camino sin avisarme. No pude aceptar esa explicación, pues sabía que algo estaba mal y mi instinto me decía que esas huellas no eran de este mundo. Decidí emprender mi propia investigación, buscando y preguntando a otros lugareños si habían visto algo inusual en la zona. Sobra decir que, al no llevar carga en ese momento, me fue sencillo tomar la decisión. Al día siguiente, conocí a un anciano del lugar que me contó una leyenda oscura sobre un antiguo ser que habitaba en las profundidades del bosque. Cuenta la leyenda que un lagarto gigante que se alimentaba de los viajeros perdidos y desaparecidos. Se decía que era una criatura sobrenatural, un guardián del bosque que castigaba a aquellos que osaban entrar en su territorio. El terror se apoderó de mí al escuchar esa historia, pero no podía ignorar la posibilidad de que esa leyenda estuviera relacionada con la desaparición de mi chalán. Decidí enfrentar mis miedos y regresar al lugar donde lo había visto por última vez, mientras me adentraba en la oscuridad del bosque. La sensación de estar siendo acechado se hizo más intensa. Cada ruido del bosque me hacía saltar de susto, y las sombras parecían cobrar vida a mi alrededor. Después de mucho caminar, encontré una pequeña cueva oculta entre los árboles. Temeroso pero decidido, entré en la cueva y lo que vi allí me dejó sin aliento. En el suelo yacía la ropa de mi chalán, rasgada y ensangrentada. No había señales de él en ningún lado. La realidad de su desaparición se hizo evidente, y la leyenda del lagarto gigante era cierta. Mi chalán había sido llevado por esa terrible criatura. Me sentí culpable por no haber podido protegerlo y por haberlo dejado solo en esa oscura noche. Salí de aquel lugar como alma que lleva el diablo rumbo al camión, con el corazón roto y el alma llena de terror. Informé a las autoridades sobre lo que había encontrado, pero sabía que no entenderían la verdadera naturaleza de lo que había ocurrido. Lo más triste que he hecho en la vida ha sido informar sobre su desaparición a sus familiares. A ellos la policía les informó que fue una obra del crimen organizado. Tuve que soportar los gritos desgarradores de su madre cuando se enteró de la noticia y las dudas que asaltaron a todos. Pero como sabía que mis explicaciones parecerían palabras de un loco, simplemente me limité a repetir lo que les dijeron las autoridades, y en mi alma hasta hoy pesa el destino horrendo de ese pobre joven. Por eso les comparto esta historia, para que por favor no cometan ese mismo error y por nada del mundo se adentren en la naturaleza al lado de las carreteras. Desde entonces, sigo conduciendo mi camión de carga, pero cada vez que paso por ese lugar,
no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar la leyenda del lagarto. La oscuridad de las selvas y cerros tienen sus secretos, y me recuerda la noche en que mi chalán desapareció para ser alimento de un ser que ni siquiera pude ver en persona. Fuera por suerte o porque la criatura acababa de saciar su apetito y yo no quería más problemas. La leyenda se ha vuelto una parte macabra y aterradora de mi vida, y cada vez que me adentro en un bosque o un sitio que se le parezca, siento que el lagarto me observa desde las sombras, esperando a su próxima presa. Las interminables noches en carretera y los trayectos solitarios han dado vida a innumerables historias entre los camioneros. Relatos que pasan de boca en boca, cargados de misterio y miedo, como advertencias para quienes se aventuran en la oscuridad. Algunos aseguran haber vivido esos encuentros sobrenaturales. Otros escucharon de compañeros o familiares. Lo cierto es que estas experiencias se mantienen vivas por quienes las comparten para que nunca se olviden. Aquí presentamos algunos relatos escalofriantes. La carretera se extendía frente a mí como un río interminable de asfalto negro, apenas iluminado por los faros de mi camión. Era una noche sin luna, y el cielo parecía una sábana de terciopelo oscuro salpicada de estrellas. Pero no solo la oscuridad de esa noche me tenía un poco nervioso, había algo más. Muy buenas noches a toda la audiencia. Me llamo Juan Francisco Martínez. Desde antes de la pandemia soy camionero, trabajo para una empresa que se dedica a surtir tiendas de conveniencias en los poblados. Gasolineras que se encuentran por las carreteras. Lo que les voy a contar me sucedió justamente en el 2021. Esos trayectos son un poco solitarios. A veces son dos o un solo compañero que me acompaña a surtir de mercancías las tiendas. En esa ocasión me acompañaba Tadeo, un chico de tan solo 18 años en ese entonces. Se aburría rápidamente, y más por las noches que regresábamos a la bodega, el muy canijo se quedaba dormido. No es buena compañía que el copiloto se duerma. Sentía como el ronroneo constante del motor era mi única compañía. No había otra luz más que la de mi vehículo, ni un coche, ni un poste de alumbrado en alguna parada de pasajeros en la carretera. Todo era silencio y oscuridad. No fue hasta que doblé una curva que la vi por primera vez. Algo se movía a un lado de la carretera, apenas perceptible en el límite de mi visión. Parecía una tela negra, flotando sin rumbo. Pensé que tal vez era basura arrastrada por el viento. Eso me puso alerta, pues no fuera a parar al parabrisas. Fruncí el ceño, sin bajar la velocidad, y me esforcé en concentrarme en el camino. Estaba acostumbrado a ver cosas raras en la carretera. Sombras que resultaban ser ramas, animales que cruzaban de improviso, o incluso mi propia mente jugando malas pasadas después de horas al volante. Sin embargo, algo en esa figura no se veía natural. No había avanzado mucho cuando la vi de nuevo, esta vez por el espejo retrovisor. Mi corazón dio un vuelco. No podía ser basura, ni un animal. Aquello se movía de una manera extraña, como si flotara y cayera al mismo tiempo. Me costó reconocer lo que estaba viendo, pero no era una tela ni un objeto físico. Su forma era cambiante, casi líquida, y tenía una oscuridad que absorbía la poca luz a su alrededor. Apreté el volante con fuerza, sintiendo el sudor en mis palmas. Una oleada de temor recorrió mi espalda. Intenté ignorarlo, fijando la mirada en el camino.
pero el retrovisor seguía mostrando su presencia. A medida que avanzaba, noté que la cosa se acercaba. No podía entender cómo se movía, pero parecía flotar hacia el camión, aferrándose a la parte trasera del remolque, así que aceleré un poco más intentando dejarla atrás. Pero no importaba qué tan rápido fuera, aquella sombra era persistente a no dejar ir a su presa. Tuve que bajarle a la velocidad, pues si seguía acelerando, perdería el control del camión y probablemente ocasionaría un accidente, y ni mi compañero y yo viviríamos para contarlo. Les prometo que esa cosa en ocasiones tomaba la forma de una persona, pero rápidamente se deformaba. No puedo darles muchos detalles de eso, pues el mantenerme con la vista fija en la carretera era mi prioridad, aunque sabía que eso estaba adherido al camión y parecía no tener intención de dejarnos ir. Fue cuando pasé cerca de un cementerio que recordé las palabras de mi abuela, quien me decía que en momentos de peligro solo un santo podía interceder. Sin apartar las manos del volante ni la vista del camino, comencé a rezar en mi mente, invocando a San Judas Tadeo. No sé cuánto tiempo pasó y no dejé de orar cuando miré nuevamente por el espejo lateral del camión, para que en ese preciso momento la sombra o esa alma en pena se despegaba lentamente de mi remolque. Finalmente, soltó su agarre y salió volando hacia el cielo, como un trapo arrastrado por un viento. La seguí con la mirada mientras se elevaba, perdiéndose entre el monte que bordeaba la carretera. Reduje la velocidad, permitiendo que mi respiración volviera a la normalidad. El motor del camión seguía rugiendo. Y fue cuando mi compañero despertó. Me dijo que le dolía mucho la cabeza, que sentía que estaba en peligro, pero por más que intentó abrir sus ojos, no pudo. Le dije que fue lo mejor, pues lo que yo había visto no fue nada agradable. Tadeo suspiró y me dijo que su padre hacía años lo había embestido un nahual en un camino de San Luis Potosí, que para él esa podría ser la peor experiencia, pues los nahuales y las brujas siempre intentaban provocar accidentes. Algunos lo lograban, otros no. Yo no le contesté. Posiblemente esa cosa de la carretera era una bruja, pero estoy seguro que eso era un alma en pena. El viaje comenzó como cualquier otro, con la rutina ya conocida en cada uno de mis viajes. Revisé el camión, aseguré la carga y eché un último vistazo a los papeles que confirmaban el destino. Una empresa en Sinaloa. Todo estaba en orden, como siempre. Llevaba años trabajando en el transporte de mercancías y me enorgullecía de ser un hombre honesto, alguien que hacía las cosas bien. Me llamo Zacarías Almada y lo que me sucedió fue en el 2001. Esa mañana, en el patio de la empresa en Colima, enganché el remolque al camión. Era un contenedor que me habían asignado en la empresa, sellado y sin características que llamaran la atención. Mi compañero, que también llevaba carga en su propio camión, hizo un comentario casual, algo sobre que ese remolque no se veía familiar. Me encogí de hombros. No era raro que los remolques pasaran de un chofer a otro. Mientras los papeles estuvieran en regla, todo estaba bien para mí. La carretera extensa cuando salí de la ciudad. En esa ocasión iba solo, sin compañía. Todo estaba en silencio, el cual agradecía. Solo escuchaba el rugido del motor y la música que llevaba en la radio. Pero poco después de salir de Colima, noté algo extraño. Una camioneta negra apareció en mi retrovisor y comenzó a seguirme.
No era inusual ver vehículos detrás en un trayecto largo, pero esta camioneta mantenía siempre la misma distancia, como si estuviera vigilándome. Al llegar a la primera caseta de revisión, me preparé para los controles habituales, pero lo extraño fue que, al entregar mis papeles, los militares apenas los miraron. Ni siquiera se molestaron en revisar el remolque, algo que normalmente hacían con cada camión. En cambio, se hicieron a un lado y me dejaron pasar sin más. Una inquietud comenzó a hacer ruido en mi cabeza, al detenerme en una gasolinera para repostar. Vi que la camioneta negra se mantenía a una distancia prudente, como si vigilara cada movimiento. Me quedé junto al camión, observando por el rabillo del ojo. No quería ser paranoico, pero no podía ignorar lo evidente. Me estaban siguiendo. Más adelante, cerca de la frontera entre Nayarit y Sinaloa, las cosas empeoraron. Otra camioneta se unió a la que me venía siguiendo desde que salí de Colima, y ambas comenzaron a acercarse con más confianza. Ya no se esforzaban por mantener la distancia. Una de ellas se colocó a mi lado, tan cerca que podía ver las caras de los hombres dentro. Sus expresiones eran serias y amenazantes. Fue entonces cuando entendí que no tenía elección. No importaba lo que llevara en ese remolque, ellos lo querían, y yo no estaba dispuesto a arriesgar mi vida por algo que ni siquiera era mío. Me indicaron que lo siguiera, y obedecí. Me guiaron por un camino secundario, alejándome de la carretera principal. Fue entonces que comencé a sentir miedo, y comencé a pedirle a mi Virgencita de Guadalupe que no me abandonara en esos momentos difíciles. El trayecto se sintió eterno. El silencio en la cabina se volvió sofocante, solo roto por el rugido del motor y el crujido de la grava bajo las llantas. Llegamos a un descampado rodeado de monte, un lugar apartado de cualquier mirada curiosa. Ahí me indicaron que bajara del camión y sacara mis cosas personales. No hicieron amenazas explícitas, pero no era necesario. El mensaje estaba claro. El remolque se quedaba con ellos, y yo debía irme sin hacer preguntas. Mientras tomaba mis cosas de la cabina, me invadió una mezcla de impotencia, pero a la vez sentía mucho alivio en mi interior. No sabía qué contenía ese remolque, y no me quedaría averiguarlo. Cuando terminé, me subieron a una de las camionetas negras, y durante el viaje de regreso, nadie pronunció una sola palabra. Me hicieron que me mantuviera con mi cabeza entre mis piernas y que no la levantara. Los hombres tenían una frialdad que era casi evidente. Me dejaron cerca de la empresa en Sinaloa, justo donde debía entregar la carga. Había otro camión esperando, este sin remolque, solo la cabina. Sin mirar atrás, subí al nuevo camión y salí del lugar. La sensación de alivio se mezclaba con la indignación. Toda mi vida me había esforzado por ser honesto, por mantener mi trabajo limpio. Pero aquella situación me había hecho cuestionar si realmente podía confiar en quienes organizaban los viajes. De vuelta en la base, entregué las llaves y agradecí el tiempo que había trabajado con ellos. Sabía que no podía seguir en un lugar donde cosas como esta pudieran pasar. Mi integridad valía más que cualquier salario. Mientras conducía de regreso a casa en mi auto, repasé los eventos de ese día. Nunca supe qué contenía ese remolque, ni quiénes eran los hombres que se lo llevaron. Pero algo era seguro. Había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y aunque había salido ileso, sabía que aquella experiencia me marcaría para siempre. Las carreteras son un terreno impredecible,
lleno de secretos que los camioneros cruzamos sin saber. Y en esa ocasión, yo había transportado en un remolque en el que hasta hoy puedo asegurarte que era un remolque equivocado, pues ese no estaba asignado para mí. Buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Mauro Alejandro García. Soy camionero y es un oficio que hasta el día de hoy disfruto. Lo que les contaré sucedió en el año 2015. Aquella tarde, ya había pasado varias horas al volante y el cansancio comenzaba a hacer mella, pero faltaba poco para llegar a mi destino. El tramo en el que estaba era famoso entre los camioneros por las historias que lo rodeaban. Medio kilómetro más allá del desvío, se encontraba un viejo manicomio abandonado. Era un edificio decrépito, oculto entre la maleza, cuya silueta se adivinaba apenas a la distancia durante el día. Decían que muchos de los enfermos que ahí vivieron nunca encontraron descanso, que sus almas vagaban por los alrededores, atrapadas en su sufrimiento. Yo siempre había pensado que esas historias eran inventos para entretener a los que pasábamos horas al volante. Sin embargo, esa tarde, todo cambió. Mientras avanzaba por la carretera, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue un frío que no provenía del clima dentro de la cabina, ya que en el exterior hacía calor. Sentía como si algo hubiera invadido la cabina. Subí el volumen de la radio, tratando de distraerme, pero la música se entrecortaba. Intenté que lo contado no influyera con lo que estaba sucediendo en esos momentos, pero a unos 10 metros, donde se encuentra la desviación al manicomio, fue cuando la vi, a un lado de la carretera, justo en el límite entre el asfalto y la maleza. Estaba parada una mujer. Su figura delgada y encorvada parecía a punto de desplomarse. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro y vestía una especie de bata blanca desgastada y sucia, como si hubiera salido de un hospital. Reduje la velocidad por el temor de que se fuera a echar sobre el camión, y no quería ser el causante de una desgracia, pero al pasar junto a ella, noté su rostro por un breve instante, y el miedo me invadió. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de profundas ojeras, y su piel era pálida, casi translúcida. Pero lo que realmente me heló la sangre fue su expresión, de locura, como si estuviera atrapada en un sufrimiento eterno. Instintivamente aceleré, dejando atrás aquella figura. Pensé que quizás había sido mi imaginación, una mala pasada del cansancio. Recordé que ese hospital estaba abandonado y no debía de haber una mujer en ese camino. Mi reacción fue alejarme lo más rápido que mis piernas temblorosas me lo permitieran. Más adelante estaba un pequeño restaurante, un refugio para los viajeros. No pude disimular mi nerviosismo, así que le pedí un café bien cargado a la mesera. Ella solo me miró por el rabillo del ojo cuando me trajo la bebida. Me preguntó si me podía sentar. Yo le respondí que sí. Muy tranquila, me dijo que no era el único al que se le aparecía uno de los fantasmas de ese hospital. Hay quienes sufren horribles accidentes, pues estos salen de la nada y más cuando cae la noche. Los choferes de camiones con más tiempo transitando por este camino ya tenían conocimiento de las historias de apariciones en ese tramo, día o noche. Las apariciones eran muy frecuentes, muchas almas atrapadas en ese hospital. Los que vivieron en esos años en el poblado cercano decían que los médicos y enfermeras, los que estaban a cargo de esas pobres personas, los abandonaron a su suerte,
pues ya no recibían dinero para sostener el hospital, dejando a su suerte a todos los que ahí se encontraban. De manera inhumana los encerraron y fallecieron. Es por eso que se ven tantas almas por los alrededores, pues se cree que de una u otra forma lograron escapar del hospital mental. La que se ve con más frecuencia es una mujer que se aparece en el camino de entrada al psiquiátrico. Los choferes le llaman la loca, esto de manera de distinguirla de los demás. Yo le describí a la que había visto tan solo unos minutos, y la chica me dijo que es la misma, que tuve suerte de que no se lanzara al camión, pues solo Dios sabe si podría haber sobrevivido. Le pregunté si solo se lanza a los vehículos. Ella me dijo que no sabía si otros choferes hayan tenido la mala fortuna de subirse con ellos en la cabina. Pero los que pasan por ahí siempre se persignan, traen con ellos un santo o virgen y pasan rezando para mantener a raya a esas deidades. Yo le di las gracias y me despedí, pues ya estaba por llegar a mi destino. Pasé la noche en el pueblo hasta que me descargaran el material de construcción que llevaba. Traté de que me contaran más sobre la historia del manicomio, pero la gente del pueblo era muy reservada en ese tema. Solo los choferes se atrevían a contar sus experiencias. Ya para mediodía iba de regreso por ese camino, del pueblo a la carretera principal. Se podía apreciar el psiquiátrico, un hospital grande de 2 pisos. Se veía ya maltrecho y parecía que en cualquier momento se desplomaría, pero se ve así por el dolor de los que ahí fallecieron, por las almas que aún andan penando por los alrededores. No miré a ninguna aparición afortunadamente, quizás porque hice lo que la chica del café me dijo, que rezara antes de pasar por ese camino. Así alejaría las almas en pena que merodean por esa carretera. Aunque me da vergüenza contarles lo que me sucedió, posiblemente ayude a alguien y no cometa el mismo error que yo. Mi nombre no importa, pero pueden llamarme Octavio. Soy del bello país de Colombia y trabajé como trailero por más de 15 años, pero enfermé y esto me hizo que dejara un trabajo del cual me gustaba ejercer. Pasaba grandes ausencias lejos de mi hogar, de mi esposa e hijos, y andando por aquellos lugares, uno que es hombre, es imposible no tener una aventura con las mujeres en los sitios que llevaba las cargas. Pero muy pronto algo me pasaría para que me arrepintiera de por vida haber sido infiel a mi esposa. Me encontraba en Manizales y andaba buscando a una chica con la cual pasar la noche. En un pequeño restaurante me dijeron que a las afueras se encontraba la casa de una dama, la cual siempre estaba gustosa de recibir a un cliente, mas si éste venía de otro sitio. No me dijeron nada más y me encaminé a la casa de la dama. La casa se veía de buen ver, así que pensé que por dentro estaría mejor. Me recibió una mujer con un cuerpo de ensueño. Le dije que me había mandado la dueña del restaurante. A la mujer no le importó quién me había enviado, sino que sin terminar de mediar palabras, me jaló al interior. Fue una noche del que ese cuerpo exudaba sensualidad y la verdad, no podía detenerme. No supe a qué hora me quedé dormido, pero cuando desperté el sol me daba en toda la cara. Me desperté un poco aturdido. Recordé la noche con esa mujer e inmediatamente con mis manos la busqué intentando alcanzarla. Pero a mi lado no había nadie. La cama estaba vacía. Fue entonces cuando la realidad me despertó y miré que había solo partes del techo. La casa era prácticamente una ruina.
Me vestí un poco aturdido por lo que veía a mi alrededor. Estando afuera de la casa, unos niños me veían con una sonrisa de picardía. Uno de ellos me señaló con su pequeño dedo y me dijo que me había metido con una bruja. Yo quise saber de qué hablaban, pero los pequeños se fueron riendo de mí. La verdad, no me dio tiempo de andar averiguando sobre ese asunto, porque el camión ya estaba listo para salir ese mismo día. Pasaron alrededor de 2 meses cuando noté algo extraño en mi entrepierna. Todo comenzó con un simple ardor en la piel, una comezón ligera que apenas y noté mientras seguía con mi rutina diaria. Al principio no le di importancia, pero pronto esa molestia se transformó en algo más oscuro, algo que no solo afectaba mi piel, sino que parecía que por dentro algo me carcomía. En cuestión de días, pequeñas manchas rojizas comenzaron a expandirse por mis muslos, piernas, lo que me hizo perder un poco la movilidad. A la siguiente semana subió a mi vientre y la espalda. La piel se sentía tirante, como si algo debajo intentara salir a la fuerza. El dolor no tardó en aparecer, y con él un olor que me hizo apartarme de mi trabajo. No sabía que lo peor estaba por venir. Era un hedor penetrante que comenzó a salir de mi cuerpo, sobre todo en mi parte íntima. Olores que no podía ser cubierto ni con baños interminables ni con perfumes baratos. Al principio recurrí a lo obvio: médicos, especialistas, clínicas. Cada visita era una repetición frustrante. Me examinaban, tomaban muestras y después de algunos días me daban un diagnóstico: infección por haber tenido relaciones sexuales con un cadáver. Ese diagnóstico no estaba bien. Yo jamás estuve con una persona muerta. Eso era imposible. Aún así, no me di por vencido, a pesar de que los tratamientos eran variados, pero ninguno funcionaba. Al contrario, parecía que cada crema, pastilla o inyección solo alimentaba el monstruo que yacía debajo de mi piel, matándome poco a poco. El problema no tardó en escalar. Las manchas rojas se convirtieron en llagas abiertas, úlceras que supuraban un líquido amarillo espeso y hediondo. Cada gota que caía de mi piel me dolía horrores. Comencé a sentir como si estuviera pudriéndome desde adentro. Mis movimientos se volvieron torpes. Cada paso era muy doloroso. Mis compañeros choferes, en casa, los vecinos murmuraban a mis espaldas, convencidos de que estaba muriendo de alguna enfermedad contagiosa. Nadie se me acercaba. Fue entonces cuando, desesperado, decidí probar alternativas menos convencionales. Si la medicina no tenía respuestas, quizás otros caminos las ofrecerían. Recurrí a curanderos y chamanes, personas que aseguraban tener contacto con fuerzas que iban más allá de lo físico, pero todos ellos me dijeron que lo mío era ya imposible de curar. Cada ritual era más extraño que el anterior. A pesar de ello, me dieron desde hierbas y aguas preparadas para así poder ayudarme un poco. Incluso hubo uno que me dijo que podía hacer sacrificios de animales pequeños. Pero nada funcionó. La infección seguía ahí, viva, comiéndome por dentro. Algunos de ellos me dijeron que no era una enfermedad, sino una maldición. Me había metido con una muerta y era por eso que me estaba pudriendo como ella. Comencé a hacer recuerdos y fue como si mi mente se hubiera iluminado en el justo recuerdo de la casa donde los niños me dijeron que me había metido con una bruja. Al decir esto, me dieron la mala noticia que nada se podía hacer. Estaba infectado, me estaba pudriendo desde dentro. Además que me dijeron que dejara que todo siguiera su curso, pues ninguno ofrendaría su vida por la mía. Me queda muy poco de vida,
Los dolores son insoportables. Cada vez apesto más. La única que se ha mantenido a mi lado es mi esposa. Y ahora, al estar en estas condiciones, me arrepiento de haberle sido infiel muchas veces. Fui un buen chofer de tráiler, pero por desgracia yo mismo labré mi propia destrucción.